La paz consciente atrae todo lo que te libera. Budismo práctico. Hay un tipo de paz que se confunde con la ausencia de problemas. Esa paz es frágil, depende de que nadie te contradiga, de que todo salga bien, de que el mundo sea suave. Y luego existe otra paz, más rara y más poderosa, la paz consciente. No nace cuando por fin controlas la vida. Nace cuando dejas de exigirle a la vida que se adapte a tus miedos. La paz consciente no significa que no sientas dolor, ni que los días sean siempre luminosos. Significa que, incluso en medio de la incomodidad, hay en ti un lugar que no se rompe. Y desde ese lugar, todo lo que te aprisiona empieza a aflojarse, como un nudo que se deshace cuando dejas de tirar de él. En el budismo práctico, la paz no es un premio para los perfectos, es un entrenamiento para los humanos, es una forma de mirar, respirar, responder, es una disciplina suave y al mismo tiempo feroz, suave porque no te violentas para mejorar, feroz porque se atreve a cortar la raíz de lo que te esclaviza, y lo que te esclaviza no siempre es lo externo. A veces es tu propio impulso de huir de lo que sientes, tu necesidad de tener razón, tu adicción a la aprobación, tu costumbre de anticipar tragedias, tu hábito de compararte, tu miedo a quedarte a solas contigo, tu necesidad de que alguien te salve del silencio. Este camino no te promete una vida sin tormentas. Te enseña a no construir una casa con el material de la tormenta. Te enseña a diferenciar el dolor inevitable del sufrimiento añadido. Ese sufrimiento que fabricamos cuando peleamos con lo que ya está aquí, cuando resistimos lo que sentimos, cuando elegimos el resentimiento como refugio, cuando repetimos una historia interna hasta volverla una celda. La paz consciente no elimina la vida, elimina el exceso de guerra. En esta serie, la paz consciente atrae todo lo que te libera. No vamos a hablar de paz como concepto bonito, sino como práctica real, en la relación con tu cuerpo, con tu mente, con tu historia, con tus vínculos, con tus decisiones. Verás que atraer no significa manipular el universo para obtener lo que quieres. Significa algo más profundo. Cuando tu mente deja de temblar, empiezas a ver opciones donde solo veías destino. Cuando tu corazón deja de endurecerse, la vida encuentra una puerta abierta. Cuando tu presencia se estabiliza, lo que era ruido se convierte en claridad, y en esa claridad llega lo que te libera. No siempre lo que tu ego pedía, pero sí lo que tu alma necesitaba. Ahora sí, respira, no para huir, para quedarte, porque lo que te libera no siempre viene desde afuera, muchas veces se despierta desde adentro. Tópico 1. La paz consciente comienza cuando te das cuenta de que llevas años intentando arreglar tu vida sin mirar de frente el lugar desde el cual vives. Puedes cambiar de ciudad, de pareja, de trabajo, de hábitos, de metas, y aún así seguir con la misma cárcel interna. Y esa cárcel no se construye con paredes visibles, se construye con reacciones automáticas, con el reflejo de defenderte incluso cuando nadie te ataca, con la necesidad de controlar cada detalle para sentirte seguro, con la urgencia de obtener una respuesta inmediata para calmar la ansiedad, con la costumbre de interpretar todo como una amenaza o como una prueba de tu valor. En budismo práctico, el punto de partida es sencillo y revolucionario. No eres tus pensamientos. Tus pensamientos aparecen, se mueven, cambian, se contradicen. Si fueras tus pensamientos, serías una persona distinta cada 5 minutos. Y sin embargo, hay algo en ti que nota el pensamiento, que lo observa, que siente el cuerpo, que se da cuenta. Eso que se da cuenta es la puerta de la paz consciente. No es una idea, es una experiencia. Y la experiencia se entrena. Imagina por un momento que tu mente es como un cielo. A veces está azul, a veces lleno de nubes, a veces con tormenta.
La mayoría de las personas no vive en el cielo, vive dentro de la nube, se identifica con la nube. La nube dice, no valgo, y la persona cree que es verdad. La nube dice, todo va a salir mal, y la persona actúa como si ya estuviera ocurriendo. La nube dice, me abandonan, y la persona se aferra. La nube dice, me faltaron el respeto, y la persona ataca. La paz consciente es aprender a recuperar el cielo, no para negar la nube, sino para no ser arrastrado por ella. La primera liberación que trae la paz consciente es liberarte de la tiranía de la reactividad. Reaccionar es vivir como una marioneta. Alguien dice algo y tu ánimo se derrumba. Alguien te ignora y tu mente inventa una película. Algo no sale como esperabas y te conviertes en un juez implacable. Esa reactividad parece normal porque es común, pero común no significa sano. La reactividad te roba el poder. Y lo más doloroso es que te roba el poder mientras te convence de que no tienes opción. La práctica te devuelve la opción, no la opción de controlar el mundo, sino la opción de elegir tu respuesta. Para que esto sea práctico, vamos a aterrizarlo en un ejercicio simple. No necesitas incienso ni un templo, solo necesitas honestidad. La próxima vez que algo te incomode, detente un segundo y pregúntate, ¿esto es un hecho o es una historia? El hecho podría ser, no respondieron mi mensaje. La historia podría ser, no les importo, me están despreciando. Siempre soy el último. Seguro están con alguien mejor. Observa la diferencia. El hecho suele ser manejable. La historia, en cambio, es el combustible del sufrimiento. La paz consciente no te pide que seas ingenuo, te pide que distingas lo real de lo imaginado. Porque cuando no distingues, sufres dos veces, por lo que pasa y por lo que inventas. Cuando la mente está agitada, busca finales. Quiere concluir rápido. Esto significa que no soy suficiente. Esto se acabó. Esto es peligroso. Es una mente antigua, entrenada para sobrevivir. Pero hoy, en muchos casos, esa mente de supervivencia se vuelve un obstáculo para vivir. La paz consciente no pelea con esa mente, la educa, la sienta como a un niño asustado. Le dice, te veo. Entiendo que quieres protegerme, pero no vamos a dirigir la vida desde el miedo. Aquí aparece un segundo nivel de liberación, liberarte de la necesidad de controlar para sentirte seguro. El control es una anestesia, da una sensación momentánea de estabilidad, pero te vuelve dependiente. Porque el mundo, por definición, es cambiante. Si tu paz depende de controlar, tu paz nunca está garantizada. Cuando practicas paz consciente, entrenas una seguridad interna que no depende de que todo esté en orden. Aprendes a estar con lo incierto sin colapsar. Aprendes a respirar cuando no hay respuesta. Aprendes a caminar aunque la vida no te dé un mapa completo. Hay una forma muy concreta de explorar esto. Observa tu cuerpo. La mente puede mentir con palabras, pero el cuerpo siempre te dice la verdad. Cuando estás ansioso por controlar, ¿qué hace tu cuerpo? Aprietas la mandíbula, tensas los hombros, aceleras el pecho, se encoge el estómago. La paz consciente empieza por notar esas señales temprano. Si esperas a explotar para recién entonces cuidar de ti, llegas tarde. El entrenamiento es notar el incendio cuando apenas es humo. Prueba este microrritual cuando notes tensión. Exhala un poco más largo de lo normal, como si soltaras peso. No es magia, es fisiología. Una exhalación larga le dice al sistema nervioso, no estamos corriendo por nuestra vida. Luego, suaviza los ojos. No los cierres con fuerza. Suaviza la mirada como si pudieras ver más amplio. Y finalmente, lleva la atención a las plantas de los pies. Sí, a los pies. Volver al cuerpo te saca del torbellino mental. Es un ancla simple. No elimina el problema, pero evita que tú te conviertas en el problema. La paz consciente también te libera de la compulsión de agradar.
Mucha gente no vive buscando paz, vive buscando permiso. Permiso para ser quien es, permiso para descansar, permiso para decir no, permiso para equivocarse. Y mientras buscas ese permiso afuera, te conviertes en un actor. Cambias tu forma de ser para evitar rechazo, te muerdes las palabras para no incomodar, te traicionas pequeñas veces hasta que un día no te reconoces. Eso no es paz, es apagarte para encajar. Desde el budismo, podemos mirar esto como apego a la imagen, apego a cómo quieres ser visto, apego a cómo quieres sentirte valorado, apego a ser bueno para que te quieran. Y aquí viene una verdad incómoda. El apego a la aprobación es una forma elegante de miedo. Temes perder algo, cariño, pertenencia, estatus, afecto. Y como temes perderlo, negocias contigo mismo. Pero cada negociación interna deja una deuda espiritual. Y esa deuda se paga con ansiedad. La paz consciente te invita a una valentía tranquila, ser auténtico sin agresión. Decir la verdad sin convertirla en arma. Sostener límites sin odio. Entender que no puedes controlar cómo te perciben y que tu trabajo no es gustar, tu trabajo es habitarte. Porque cuando te habitas, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tu vida responde distinto. No porque el universo te obedezca, sino porque tú dejas de sabotearte. Hay un ejercicio profundo para esto. Escribe mentalmente ahora mismo una frase. Si digo lo que siento, me pasa esto. Observa cuál es el esto. Puede ser, me rechazan, me abandonan, me juzgan, se enojan, me siento culpable. Luego pregúntate, ¿eso es un hecho comprobado o una memoria emocional? Muchas veces tu miedo actual no es del presente, es del pasado. La paz consciente libera cuando separas el presente de la herida, no para negar la herida, sino para no vivir como si cada escena fuera la misma escena repetida. Otra liberación esencial, liberarte del resentimiento. El resentimiento es una cadena con apariencia de justicia. Tu mente dice, no voy a soltar porque lo que hicieron estuvo mal, y puede ser cierto que estuvo mal. Pero aquí está la pregunta que la paz consciente se atreve a hacer. ¿Quieres tener razón o quieres ser libre? Porque el resentimiento te mantiene abrazado a lo que te hirió. Te da una identidad, la víctima, el traicionado, el que no fue valorado. Y mientras esa identidad se mantiene, tú sigues girando alrededor de la misma historia, como un planeta alrededor de una estrella apagada. Soltar no es justificar, soltar no es negar, soltar es dejar de cargar. Es decir, lo que pasó me marcó, pero yo no voy a vivir dentro de eso. Hay una práctica budista hermosa, observar la mente como si fuese un río. El resentimiento es como agarrar una rama en medio de la corriente y decir, no me voy a mover. El río, sin embargo, sigue y te rompe los brazos. La paz consciente te enseña a soltar la rama. El río no se detiene. Tú tampoco tienes que detenerte. ¿Cómo se suelta de forma práctica? Primero, reconociendo el costo. Pregúntate, ¿qué me cuesta mantener esto? ¿Qué me roba? Sueño, alegría, presencia, tiempo. Segundo, reconociendo qué necesidad hay debajo. A veces, el resentimiento es una necesidad de reparación. Otras veces, es una necesidad de ser visto. Otras, una necesidad de seguridad. Cuando identificas la necesidad, puedes empezar a atenderla de una manera más sabia que repetir la historia. Tercero, practicando compasión, no como emoción, sino como comprensión. Comprender que las personas hieren desde su propia ignorancia y dolor. Eso no excusa, pero libera. Porque cuando ves ignorancia, no necesitas cargar odio. Puedes poner límites con claridad y seguir tu camino. La paz consciente también libera de la comparación. La comparación es una fábrica de insuficiencia. Te muestra la vida del otro como si fuese completa y la tuya como si fuese defectuosa. Pero estás comparando tu interior con el exterior del otro. Estás comparando tus dudas con sus resultados visibles.
Estás comparando tu proceso con su vitrina, y esa comparación te roba la gratitud. No ves lo que sí has atravesado, lo que sí has crecido, lo que sí has sostenido. En budismo práctico, la comparación surge de la ilusión del yo fijo, la idea de que hay un yo que debe ser mejor, que debe llegar, que debe ganar. La paz consciente te enseña una identidad más libre. Eres un proceso, no un producto. Eres un camino, no una etiqueta. Y tu camino no se mide con la regla ajena, se mide con tu sinceridad. Estoy más presente que antes. Estoy más honesto. Estoy menos violento conmigo mismo. Puedo respirar en medio de lo difícil. Puedo amar sin perderme. Esas son medidas reales. Ahora, hablemos de algo que realmente transforma. La paz consciente libera del miedo al sentir. Mucha gente sufre no por lo que siente, sino por la guerra contra lo que siente. La tristeza aparece y tú dices, no debería estar triste. La ansiedad aparece y tú dices, tengo que sacármela ya. La ira aparece y tú dices, soy malo por sentir esto. Esa resistencia añade una capa de dolor. Es como si te quemaras y además te culparas por el fuego. La paz consciente hace lo contrario. Te permite sentir sin convertir el sentir en sentencia. En mindfulness, una práctica concreta es nombrar la emoción. Esto es tristeza. Esto es miedo. Esto es frustración. Nombrar crea espacio. Cuando no nombras, te fusionas. Te conviertes en la emoción. Cuando nombras, la emoción se vuelve algo que ocurre en ti, no algo que te define. Luego, localizas la emoción en el cuerpo. ¿Dónde está? En el pecho, en el estómago, en la garganta, y en lugar de apretar, suavizas. Respiras hacia ese lugar como si pudieras darle permiso. No estás alimentando la emoción, estás evitando la guerra. Y cuando no hay guerra, la emoción se mueve. Las emociones, cuando se les permite ser, cambian. Cuando se les combate, se enquistan. Hay una frase que puede salvarte en momentos intensos. Puedo estar con esto. No significa que te guste, no significa que lo quieres para siempre, significa que tienes capacidad, y esa capacidad es libertad. Porque cuando descubres que puedes estar con lo incómodo, dejas de tomar decisiones desesperadas solo para escapar. Dejas de escribir mensajes que luego lamentas. Dejas de volver a lugares que te rompen por miedo a estar solo. Dejas de comer, comprar, distraerte o autosabotearte para no sentir. La paz consciente te devuelve la dignidad de ser humano. Hasta aquí, quizá tu mente dice, está bien, pero mi vida tiene problemas reales. Sí, y la paz consciente no niega los problemas reales. Lo que hace es darte un fundamento para responder mejor. Por eso hablamos de atraer lo que te libera. Cuando tu mente se aquieta, ves con más claridad, y la claridad cambia tus acciones, y tus acciones cambian tu realidad, no de manera instantánea, sino de manera inevitable. Una mente clara elige distinto. Una mente en paz se relaciona distinto. Una mente menos reactiva crea menos caos. Y con menos caos aparecen soluciones que antes estaban escondidas detrás del ruido. Por ejemplo, imagina que tienes un conflicto con alguien. Desde la reactividad buscas ganar. Desde la paz consciente buscas comprender. Esto no significa dejarte pisar. Significa elegir el acto más sabio. A veces será hablar con calma, a veces será poner límite, a veces será retirarte, a veces será pedir perdón, a veces será aceptar y seguir. Pero ya no es un impulso ciego, es una respuesta consciente, y eso es libertad. Vamos a integrar todo esto en una práctica diaria muy simple, que puedes hacer incluso si no tienes tiempo. 3 pausas conscientes al día, no 1 hora de meditación. 3 pausas. La primera, al despertar o antes de empezar tu día. Una respiración lenta y la intención, hoy elijo responder, no reaccionar.
La segunda, en medio del día cuando notes tensión. Exhalación larga. Sentir los pies, suavizar la mirada. La tercera, al final del día, una revisión compasiva. Pregúntate, ¿dónde me perdí en la reactividad? ¿Dónde estuve presente? No para castigarte, sino para aprender. La paz consciente no crece con culpa, crece con atención. Y ahora una última verdad clave. La paz consciente no es un estado permanente, es una relación contigo. Habrá días en que te salga natural y días en que te cueste. No importa, lo que importa es volver, como volverías a casa. Si te pierdes en pensamientos, vuelves. Si te pierdes en emoción, vuelves. Si te pierdes en orgullo, vuelves. Si te pierdes en miedo, vuelves. Volver es la práctica, volver es la libertad. Porque con el tiempo algo cambia, ya no percibes la paz como algo que te falta. La percibes como algo que habita debajo del ruido. Y ese descubrimiento es un giro total. Dejas de buscar afuera lo que solo se estabiliza adentro. Dejas de mendigar tranquilidad en la aprobación, en el control, en el futuro. La encuentras aquí. Y cuando la encuentras aquí, tu vida empieza a alinearse con esa frecuencia. Lo que te drena se vuelve evidente, lo que te nutre se vuelve innegociable, lo que te engañaba pierde poder, lo que te libera se acerca, porque tú ya no estás cerrado. En este segundo tramo del camino, vamos a acercarnos a una de las raíces más silenciosas del sufrimiento, el apego. No el apego como palabra moral, como si estuviera mal querer o desear, sino el apego como tensión interna. Como esa contracción que aparece cuando crees que tu bienestar depende de que algo sea de una forma específica. El apego es una demanda disfrazada de necesidad, y mientras haya demanda, hay miedo. Miedo a perder, miedo a no obtener, miedo a que cambie, miedo a quedarte sin suelo. La paz consciente no se construye evitando el apego con fuerza de voluntad, sino viéndolo con tanta claridad que empieza a aflojar por sí mismo, porque el apego vive de la inconsciencia, se alimenta de la velocidad, se hace fuerte cuando no lo miras, pero cuando lo miras con presencia se vuelve transparente, como una sombra que desaparece cuando enciendes la luz. Piensa en lo que más te inquieta cuando no está. Puede ser una persona, una etapa, una seguridad económica, una respuesta, una certeza, una rutina, un plan. Observa tu mente cuando eso se tambalea. ¿Qué aparece? Aparece el no puedo con esto. Aparece el si esto se va, me muero. Aparece el necesito que vuelva ya. Y esa voz, aunque suene absoluta, no es la verdad. Es una estrategia antigua. Es un mecanismo de supervivencia. En budismo práctico, no se trata de borrar esa voz, sino de dejar de obedecerla, porque cuando obedeces ciegamente, haces cosas que luego te cuestan caro, te arrastras por amor, negocias tu dignidad por compañía, aceptas migajas por miedo al vacío, te llenas de actividades para no sentir, compras, comes, trabajas sin descanso, te distraes hasta quedarte sin alma. Todo eso parece movimiento, pero es huida. Y la huida es lo contrario de la paz. La paz consciente es una forma de valentía que aprende a quedarse. Quedarse con la incomodidad, no para sufrir más, sino para entender qué está pidiendo tu interior. Muchas veces el apego no es amor, es dependencia emocional. Y la dependencia emocional nace cuando no confías en tu capacidad de sostenerte. Cuando crees que sin algo o alguien no puedes estar bien, te conviertes en prisionero de eso. El mundo entonces tiene un botón para manipularte, aunque nadie lo presione con intención. Basta con que la vida cambie, y tú caes. La paz consciente atrae lo que te libera porque empieza por liberarte de esa dependencia. Te enseña a sostenerte, a acompañarte, a no abandonarte cuando sientes miedo. Hay una confusión común, pensar que soltar es perder interés,
volverse frío, dejar de amar. En realidad, soltar es amar sin cadenas, es querer sin agarrar, es disfrutar sin exigir que permanezca, es estar presente sin convertir el momento en una garantía. Soltar no significa que no te importe, significa que lo que te importa no se convierte en tu carcelero. Cuando sueltas, la vida no se empobrece, se vuelve más real, porque te relacionas con lo que existe, no con lo que tu mente intenta congelar. En el budismo se habla de impermanencia. Todo cambia, no como castigo, sino como el funcionamiento natural de la realidad. El dolor aparece cuando pretendes vivir en un universo cambiante, con una mente que exige permanencia. Es como reclamarle al mar que no tenga olas. Puedes gritarle, puedes enfadarte, puedes cansarte, pero el mar no va a obedecerte. La paz consciente nace cuando dejas de discutir con la impermanencia y empiezas a fluir con ella. No como resignación pasiva, sino como sabiduría activa. La sabiduría de decir, si cambia, cambia. Yo sigo aquí. Ahora bien, ¿por qué el apego se siente tan intenso? Porque muchas veces está unido a tu identidad. No solo quieres algo, crees que sin eso no eres tú. Si no me eligen, no valgo. Si no tengo esa relación, soy un fracaso. Si no logro esa meta, soy nadie. Si no me aprueban, no pertenezco. Cuando el apego se mezcla con identidad, se vuelve una amenaza existencial. Y ahí la mente se vuelve dramática, urgente, desesperada. La paz consciente te libera cuando separas lo que tienes de lo que eres. Tú no eres tu éxito, no eres tu estatus, no eres tu pareja, no eres tu imagen, no eres tu historia, eres conciencia viviendo una experiencia humana, y esa conciencia no depende de un resultado. Una práctica muy concreta para revelar el apego es observar tus debería responder, debería quedarse, debería salir bien, debería ser fácil. Los debería son contratos invisibles con la realidad. Firmas esos contratos sin darte cuenta, y luego te frustras cuando la realidad no los cumple. La paz consciente no elimina todos los deseos. Lo que elimina es la rigidez. Te permite desear sin convertir el deseo en ley. Te permite querer sin declarar guerra si no ocurre. Y eso cambia todo. Sigues avanzando, pero con un corazón más amplio. Otro lugar donde el apego se vuelve dolor es en la búsqueda de control emocional. Sí, control emocional. Muchas personas quieren paz, como querer anestesia. Quieren dejar de sentir. Quieren estar bien todo el tiempo. Quieren eliminar la tristeza, la incertidumbre, el miedo. Pero esa forma de paz es una prisión. Te obliga a negar tu humanidad. La paz consciente no es ausencia de emociones, es presencia con las emociones. Es permitir que la emoción venga y vaya sin convertirla en identidad. Si la tristeza llega, no te conviertes en alguien roto, te conviertes en alguien que atraviesa tristeza. Si el miedo llega, no te conviertes en incapaz, te conviertes en alguien que siente miedo y aún así puede caminar. Aquí entra una enseñanza esencial. Resistir intensifica. Lo que peleas crece. Lo que niegas se queda en la sombra y te controla desde ahí. Lo que aceptas con conciencia se transforma. Aceptar no es rendirse, es dejar de añadir violencia. Cuando aceptas, dejas de gastar energía en negar lo inevitable y la usas para responder con inteligencia. Esa es una liberación real, porque la mayoría de la gente se agota luchando contra lo que ya es. Y ese agotamiento se convierte en irritabilidad, apatía, desconexión. La paz consciente recupera tu energía, te devuelve al presente. Hablemos de una de las trampas más sutiles, el apego a la explicación. La mente quiere entender todo, quiere una narrativa clara. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué significa? ¿Qué hice mal? ¿Qué hicieron ellos? Preguntar no es malo.
El problema aparece cuando necesitas una explicación para poder estar en paz. Porque entonces, si no hay explicación, no hay paz. Y la vida no siempre te da explicaciones. A veces la vida solo te da experiencia. A veces el aprendizaje no llega como idea, llega como madurez. La paz consciente te enseña a vivir sin resolver cada misterio. Te enseña a descansar en la incertidumbre sin volverte loco. Y esa capacidad es libertad, porque te saca de la rumiación interminable. Te permite soltar la obsesión por cerrar lo que no está listo para cerrarse. En budismo práctico se trabaja mucho con la observación directa. ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo hay respiración, ahora mismo hay sensaciones, ahora mismo hay sonidos, ahora mismo hay pensamiento. La mente ansiosa vive en el después, la mente triste vive en el antes, la paz consciente vive en el ahora. Y no porque el ahora sea perfecto, sino porque es el único lugar donde puedes hacer algo. El pasado ya pasó, el futuro aún no llega. El único lugar donde puedes entrenar tu libertad es este instante. Cada vez que vuelves al instante, fortaleces tu centro. Cada vez que vuelves, el apego pierde fuerza, porque el apego normalmente te arrastra a un futuro imaginado o a un pasado repetido. Ahora, una parte difícil. Soltar también implica duelo. Sí, duelo, porque a veces no estás soltando una cosa, estás soltando una ilusión, la ilusión de que esa persona te iba a dar lo que tu corazón necesitaba, la ilusión de que cuando logres tal meta te sentirás completo, la ilusión de que si evitas el conflicto serás amado, la ilusión de que si eres perfecto nadie te dejará. Soltar una ilusión duele porque es como despertar de un sueño, pero es un dolor limpio, es un dolor que cura, es el dolor de volver a la realidad. Y la realidad, aunque no siempre sea cómoda, es liberadora, porque deja de engañarte. La paz consciente no te pide que no te duela, te pide que no te traiciones durante el duelo. Mucha gente, cuando duele, vuelve a lo conocido, aunque lo conocido la destruya. Vuelve al vínculo tóxico, vuelve al hábito que anestesia, vuelve a la versión pequeña de sí mismo. Eso ocurre porque confunde dolor con peligro. Pero no todo dolor es peligro. A veces el dolor es crecimiento. A veces el dolor es el precio de salir de una jaula. Y esa es una distinción crucial. Estoy sufriendo porque la vida me está rompiendo. ¿O porque mi ego está perdiendo control? Cuando el ego pierde control, grita. Cuando el alma recupera espacio, respira. Una forma práctica de atravesar el duelo con paz consciente es dejar de exigir que el dolor tenga prisa. El dolor tiene su ritmo. Si intentas acelerarlo, lo complicas. Si intentas evitarlo, lo prolongas. El camino medio es sentirlo sin dramatizarlo, acompañarlo sin alimentarlo. Puedes decirte, esto duele y puedo sostenerlo. Puedes hacerlo como un acto simple de confianza. No necesitas que el dolor desaparezca hoy para estar avanzando. Estás avanzando cada vez que no te abandonas. Y aquí aparece otra liberación. Liberarte del autojuicio. Mucho sufrimiento no viene de lo externo, viene de cómo te hablas. Soy tonto, no aprendo. Siempre arruino todo. No merezco. Esa voz es una herencia. A veces viene de la crianza, a veces de experiencias, a veces de comparación social. Pero aunque sea herencia, hoy sigue siendo tu responsabilidad. Puedes perpetuarla o puedes transformarla. La paz consciente requiere una mente que no se ataque a sí misma. No porque tengas que mentirte con frases bonitas, sino porque la violencia interna no produce claridad, produce miedo, y desde el miedo tomas malas decisiones. La compasión en budismo no es lástima, es lucidez amorosa, es ver tu sufrimiento sin castigarte por sufrir, es reconocer tus patrones sin convertirlos en identidad, es decir, estoy aprendiendo.
Y si estás aprendiendo, entonces te equivocarás, entonces tendrás retrocesos. Entonces habrá días difíciles. La paz consciente no se rompe por eso. Se fortalece cuando dejas de convertir cada tropiezo en un juicio final. Hay una práctica simple para esto. Cuando te des cuenta de que te estás atacando, cambia la pregunta. En vez de ¿qué me pasa?, pregúntate ¿qué necesito ahora? En vez de ¿por qué soy así?, pregúntate ¿qué está intentando proteger en mí este patrón? En vez de soy un desastre, pregúntate ¿qué me está costando sostener? Estas preguntas no son pensamiento positivo, son pensamiento útil. Te llevan del castigo al cuidado. Y el cuidado te libera porque te hace funcional. Ahora llevemos esto a las relaciones, porque ahí se revela el apego de forma intensa. Muchas personas creen que buscan amor, pero en realidad buscan regulación emocional. Quieren que el otro les calme la ansiedad, les confirme el valor, les sane la herida. Y cuando el otro no lo hace, lo culpan. Pero ninguna relación puede sostener la tarea de salvarte de ti. Eso no es amor, es carga. La paz consciente te libera para amar mejor, te enseña a no usar al otro como anestesia, te enseña a estar con el otro desde plenitud relativa, no desde vacío desesperado. Y sí, digo plenitud relativa, porque nadie está completo todo el tiempo. Pero hay una diferencia enorme entre compartir desde necesidad y compartir desde presencia. Una mente apegada en relación pregunta, ¿me eliges? ¿Me aseguras? ¿Me garantizas? Una mente con paz consciente pregunta, ¿somos buenos el uno para el otro? ¿Hay respeto? ¿Hay honestidad? ¿Este vínculo me expande o me reduce? La paz consciente no es romantizar el sufrimiento. No es aguantar lo inaguantable para probar tu espiritualidad. A veces, la acción más pacífica es irte. Irte sin odio, sin teatro, sin venganza. Irte con claridad. Porque quedarte donde te apagas no es compasión, es abandono propio. Y aquí viene una verdad fuerte. Muchas veces el apego no es al otro, es a la idea de que no puedes estar solo. El miedo a la soledad hace que la gente elija mal. Hace que negocie valores, hace que tolere desprecio. La paz consciente te libera del miedo a tu propia compañía, te enseña a estar contigo sin que eso se sienta como castigo. Y cuando aprendes eso, tu vida cambia. Ya no eliges desde carencia, eliges desde discernimiento. Ya no te conformas con cualquier cosa para no sentir vacío. Y entonces lo que se acerca a ti es distinto, porque tu estándar interno cambió. Pero, ¿cómo se aprende a estar solo sin dolor? No se aprende intentando no sentir, se aprende construyendo un hogar interno, y ese hogar se construye con hábitos pequeños. Darte tiempo, cuidarte, escuchar tu cuerpo, ordenar tu vida, cumplirte promesas simples, hablarte con respeto, sostener tu práctica. Cuando te cumples, tu mente confía. Cuando tu mente confía, el miedo baja. Cuando el miedo baja, el apego se vuelve menos urgente. Esa cadena es real y no necesita perfección, necesita constancia. Otra dimensión del apego es el apego a la queja. Sí, a la queja. Hay personas que se acostumbran tanto a sufrir que la queja se vuelve identidad. Yo siempre tengo mala suerte. Nadie me entiende. Todo me cuesta. A veces hay verdad en esas frases, pero cuando las repites como mantra, te conviertes en eso. Porque donde pones atención, pones energía, y donde pones energía, construyes realidad. La paz consciente no niega tus dificultades. Lo que hace es evitar que te conviertas en un museo del dolor. Te permite reconocer el dolor sin quedarte a vivir en él. ¿Cómo se suelta la queja sin invalidarte? Con honestidad y responsabilidad. Honestidad. Esto me duele, esto me pesa. Responsabilidad. ¿Qué puedo hacer aunque sea pequeño para cambiar algo?
A veces lo que puedes hacer es descansar, a veces es pedir ayuda, a veces es poner límite, a veces es hacer una llamada, a veces es caminar 10 minutos, a veces es dejar de consumir algo que te intoxica. Lo pequeño cuenta. La paz consciente vive en lo pequeño, porque lo pequeño repetido se vuelve tu carácter, y tu carácter define tu destino más que tus pensamientos inspiradores. Existe también el apego al pensamiento, al ruido mental. Algunas mentes se sienten incómodas con el silencio porque el silencio deja ver lo que estaba debajo. Y lo que estaba debajo puede ser tristeza, miedo, vacío, preguntas. Entonces llenas todo con estímulos, pero el estímulo excesivo es una forma de adicción. La paz consciente te libera enseñándote a tolerar el silencio, a sentarte contigo sin necesidad de escapar. Al principio es incómodo, porque tu sistema nervioso está habituado a la distracción. Pero si perseveras, el silencio deja de ser amenaza y se vuelve medicina. Un método práctico para entrenar esto es crear islas de silencio en el día, no como algo místico, sino funcional. 5 minutos sin pantalla, comer una comida sin celular, caminar sin audífonos, ducharte sintiendo el agua. Esas islas parecen pequeñas, pero reeducan tu mente. Le enseñan que no necesita estímulo constante para existir, y cuando la mente aprende eso, hay más espacio para claridad, y con más claridad te liberas de impulsos que antes te dominaban. Hablemos ahora del deseo, porque no todo deseo es apego. El deseo puede ser dirección, aspirar a crecer, a sanar, a construir, pero el deseo se vuelve apego cuando se vuelve identidad y urgencia. Cuando se vuelve, si no lo logro, no soy nada. La paz consciente te enseña a desear con serenidad, a trabajar con disciplina, pero sin envenenar el camino con ansiedad. Esto es profundamente liberador, porque te permite disfrutar del proceso, te permite vivir mientras construyes. No pospones tu vida hasta el resultado. Si quieres un criterio claro para distinguir deseo sano de apego, observa el cuerpo. El deseo sano siente entusiasmo y apertura. El apego siente tensión y contracción. El deseo sano te inspira. El apego te obsesiona. El deseo sano te da energía. El apego te consume. Y cuando notes apego, no te castigues. Solo reconoce: aquí hay miedo. Luego vuelve al presente, vuelve al cuerpo. Pregúntate, ¿qué estoy buscando realmente? Muchas veces lo que buscas no es el objeto, es la sensación. Buscas seguridad, validación, pertenencia, amor, calma. Y esas sensaciones, más que encontrarlas fuera, se cultivan dentro. Sí, dentro. No como fantasía, sino como práctica diaria. Autocuidado, respiración, límites, honestidad, comunidad sana, acción consciente. Una enseñanza preciosa del budismo es la del camino medio. No es extremo de indulgencia ni de represión. No se trata de complacer cada impulso ni de negarlo todo. Se trata de ver con sabiduría. ¿Esto conduce a libertad o a cadena? ¿Esto conduce a paz o a agitación? Esa pregunta repetida con sinceridad se vuelve brújula, porque la paz consciente no es algo que te pasa, es algo que eliges, paso a paso. La eliges cuando no respondes desde el orgullo, la eliges cuando no te abandonas por miedo, la eliges cuando dices la verdad con respeto, la eliges cuando eliges dormir en vez de seguir con ansiedad. La eliges cuando enfrentas lo que evitas. La eliges cuando sueltas lo que no puedes controlar. Y sí, hay cosas que no puedes controlar. Esa es una de las liberaciones más difíciles y más hermosas, aceptar el límite. El ego odia el límite, quiere poder total, quiere garantía, quiere control. Pero el límite te vuelve humano, y ser humano no es una falla. Es la condición.
Cuando aceptas el límite, dejas de gastar energía en fantasías de control y la usas para lo que sí puedes. Tu intención, tu acción, tu respuesta, tu cuidado. Eso es paz consciente. No porque todo esté bajo control, sino porque tú estás contigo. Ahora, una parte fundamental. La paz consciente atrae lo que te libera también porque cambia tu campo relacional. Cuando estás apegado, negocias. Cuando estás en paz, eliges. Cuando estás apegado, te escondes. Cuando estás en paz, te muestras. Cuando estás apegado, te dispersas. Cuando estás en paz, te enfocas. Esa diferencia no es abstracta. Se siente, los demás lo sienten. Tú lo sientes. Tu vida empieza a reorganizarse alrededor de esa estabilidad. Comienzas a decir no a lo que antes tolerabas. Comienzas a proteger tu energía. Comienzas a cuidar tu mente. Y entonces, como efecto natural, aparecen personas, oportunidades y decisiones que resuenan con esa nueva claridad. También sucede algo que muchos pasan por alto. Cuando cultivas paz consciente, te vuelves menos manipulable. Las urgencias externas ya no te arrastran. La culpa ya no te gobierna. La presión social ya no te dobla tan fácil. Y eso es liberación. Porque gran parte del sufrimiento humano es vivir bajo fuerzas ajenas, expectativas, comparaciones, demandas, prisa. La paz consciente te devuelve soberanía, no la soberanía arrogante de no necesito a nadie, sino la soberanía humilde de puedo sostenerme y puedo elegir con amor. Quiero que hagas un gesto interno de honestidad ahora. Piensa en una cosa que hoy estás agarrando con demasiada fuerza, solo una. Puede ser una persona, una idea, un resultado, una imagen. Y pregúntate, si lo suelto un poco, ¿qué temo que pase? Sé sincero, ese temor es la puerta de trabajo, no para forzarte a soltar todo de golpe, sino para empezar a reconocer el mecanismo, porque una vez que lo reconoces, ya no estás dormido, y cuando no estás dormido, ya estás liberándote. Luego, pregúntate una segunda cosa. Si lo suelto un poco, ¿qué se abre en mí? Quizás se abre espacio. Quizás se abre calma, quizás se abre dignidad, quizás se abre tiempo, quizás se abre una posibilidad que no habías visto porque estabas aferrado. Muchas veces, el apego ocupa el lugar donde podría entrar lo nuevo. Cuando sueltas, no estás perdiendo, estás haciendo lugar. Y si al soltar aparece tristeza, no corras, acompáñala. Dite, es normal que duela. El dolor no significa que estás haciendo algo mal. A veces significa que estás tocando una verdad. Y la verdad, cuando se toca, duele al ego y libera al corazón. Cierra este tópico con una intención práctica, no una promesa gigante, una acción pequeña. Puede ser, hoy voy a hacer una pausa antes de reaccionar. Hoy voy a respirar cuando sienta urgencia. Hoy voy a no escribir ese mensaje impulsivo. Hoy voy a caminar sin pantalla 10 minutos. Hoy voy a decir una verdad amable. Hoy voy a dormir 1 hora más en vez de alimentar la ansiedad. Elige una. Cumple una. La paz consciente se construye así. Y cada vez que cumples una pequeña acción consciente, algo se reordena en ti. Y cuando tú te reordenas, tu vida empieza a liberarse. En este tercer paso, la paz consciente deja de ser algo que solo sientes cuando estás a solas y se convierte en una manera de vivir en contacto con el mundo. Porque una paz que se rompe con la primera contradicción o con el primer conflicto todavía es frágil. La paz consciente, en cambio, se entrena para sostenerse incluso cuando hay presión, desacuerdo o incertidumbre. Y esa es una liberación enorme. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir eligiendo. Una parte central de esta elección es comprender el poder de tu palabra. Muchísimos problemas nacen del habla impulsiva. Decir algo desde el enojo, desde la defensa, desde la necesidad de ganar o de controlar.
Después viene la resaca, culpa, distancia, tensión, relaciones heridas. La paz consciente introduce un espacio antes de hablar. No para callarte siempre, sino para hablar desde claridad y no desde veneno. Un segundo de pausa puede salvar un vínculo, una decisión, una tarde entera. Ese segundo es libertad. Pero la palabra más importante es también la que usas contigo. Si tu diálogo interno es duro, tu sistema nervioso vive en alerta. Y si vives en alerta, interpretas el mundo como amenaza. La paz consciente no se sostiene con autoataque. Se sostiene con una firmeza amable, reconocer cuando te equivocas sin convertirlo en sentencia, corregirte sin humillarte, exigirte sin destruirte. Cuando cambias el tono interno, tu vida externa empieza a cambiar, porque tu energía ya no está dominada por la vergüenza o el miedo. Desde ahí aparece otro pilar, los límites. Mucha gente confunde paz con aguantar. Piensa que ser bueno o espiritual es tolerar todo, perdonar todo, quedarse donde se apaga. Pero eso suele ser miedo al conflicto o necesidad de aprobación. La paz consciente te enseña que un límite claro es compasión en acto. No es castigo ni frialdad, es una línea de cuidado. Poner límites te libera del resentimiento acumulado y de la sensación de vivir para satisfacer expectativas ajenas. También cambia tu relación con el perdón. Perdonar no es negar lo que pasó ni reconciliarte a toda costa. Es dejar de cargar el veneno. Es decidir que esa historia no seguirá definiendo tu mente cada día. Soltar no justifica, libera. Y lo que realmente permite soltar es aprender. Extraer la lección, ver la señal que ignoraste, reconocer lo que necesitas cuidar en ti. Cuando hay aprendizaje, la mente deja de repetir la escena con tanta fuerza. La paz consciente se vuelve todavía más práctica cuando ordenas tu energía cotidiana. Mucha ansiedad viene de una vida incoherente. Dices que quieres calma, pero alimentas ruido. Dices que quieres claridad, pero te saturas de estímulos. Dices que quieres respeto, pero no sostienes límites. Alinear lo que dices con lo que haces crea una paz que no depende del ánimo del día. Y esa alineación comienza con decisiones pequeñas. Reducir una fuga de energía. Apagar un estímulo que te altera, dejar de decir sí por miedo, descansar cuando lo necesitas, hablar claro cuando toca. Finalmente, la paz consciente te enseña a vivir con la incertidumbre sin colapsar. No necesitas controlar cada resultado para estar en paz. Necesitas volver al presente y actuar con lo que sabes hoy. Esa simple disciplina te libera de la obsesión por imaginar futuros. Y cuando tu mente deja de correr tanto, aparece algo muy poderoso: discernimiento. Empiezas a distinguir ansiedad de intuición, impulso de verdad, urgencia de sabiduría, y esa claridad cambia tu destino, porque empiezas a elegir mejor. En este cuarto tramo, la paz consciente se vuelve más fina, deja de ser solo calma mental y empieza a ser libertad interior frente a tus propios patrones, porque muchas veces no te rompe lo que pasa afuera, sino la forma en que tu mente se defiende, se anticipa, se endurece y luego reacciona. Esa dureza puede parecer protección, pero termina siendo una jaula. La paz consciente te libera cuando te devuelve suavidad sin debilidad, firmeza sin agresión y claridad sin frialdad. Una verdad clave del budismo práctico es que el sufrimiento no siempre nace del dolor, sino de la resistencia al dolor. Cuando peleas con lo que sientes, añades una segunda capa de sufrimiento. En cambio, cuando aprendes a estar con la emoción sin atacarte, la emoción se mueve, cambia, pierde poder. No se trata de sentirte bien, sino de sostenerte con dignidad cuando no te sientes bien. Esa capacidad es libertad. Por eso este tópico apunta a un cambio decisivo. Dejar de vivir desde la herida
y empezar a vivir desde presencia. Muchas reacciones actuales son respuestas antiguas. Te cierras porque antes te lastimaron. Controlas porque antes te faltó seguridad. Te apegas porque antes hubo abandono. La paz consciente no te culpa por eso. Te invita a reconocerlo con compasión. Reconocer abre espacio. En lugar de empujar la emoción hacia abajo, la escuchas. Y cuando la escuchas, ya no necesita gritar. Aquí el cuerpo es fundamental. Si tu cuerpo vive en alerta, tu mente interpreta la vida como amenaza. Por eso la paz consciente se sostiene también con regulación. Exhalar más largo para calmar, soltar la mandíbula, relajar hombros, sentir los pies. Son gestos pequeños que le dicen al sistema nervioso: no estamos en peligro ahora. Y cuando el cuerpo recibe esa señal con repetición, la urgencia baja. La urgencia es una cadena, porque te hace elegir desde el pánico. La paz consciente te da un segundo de pausa, y ese segundo te devuelve el poder de elegir. Este tópico también libera de confundir paz con aguante. Ser pacífico no es tolerar lo que te apaga. A veces, la acción más pacífica es poner un límite o retirarte con claridad, sin odio y sin drama. No para castigar a nadie, sino para cuidarte. Cuando te eliges con calma, la vida se ordena. Dejas de sabotearte, dejas de justificar lo injustificable, dejas de negociar tu dignidad por miedo. Otra liberación es dejar de vivir atrapado en historias mentales. La mente narra y exagera. Un silencio se vuelve rechazo, una demora se vuelve abandono, un error se vuelve «soy un desastre». La paz consciente te enseña a volver a lo real con preguntas simples. ¿Qué sé con certeza? ¿Esto es un hecho o una historia? Y cuando vuelves a lo real, la confusión baja, la claridad sube. Desde ahí, decides mejor. Al final, la paz consciente no te vuelve pasivo, te vuelve más eficaz, porque cuando no estás peleando por dentro, tienes energía para actuar por fuera con sabiduría. Y eso es lo que atrae lo que te libera. Decisiones más coherentes, vínculos más sanos, hábitos que sostienen tu vida en vez de drenarla. Si quieres una práctica concreta para cerrar este tópico, elige un solo lugar donde hoy vas a practicar paz consciente de verdad. Pausar antes de responder, respirar cuando sientas urgencia, soltar una historia mental, poner un límite o cuidar tu cuerpo con respeto. 1. Hecho con constancia, eso cambia tu destino. En este último tramo quiero llevarte a lo más esencial, la paz consciente como libertad estable, no como momento bonito. Porque a estas alturas ya viste que la paz no depende de que todo salga bien, sino de cómo te relacionas con lo que pasa, con lo que sientes y con lo que eliges. Ahora toca unirlo todo en una comprensión madura. No buscas paz para escapar de la vida, buscas paz para habitarla con verdad. Y cuando habitas la vida con verdad, algo se ordena en ti. Ya no mendigas certezas, ya no confundes intensidad con amor, ya no necesitas ganar para sentir valor, ya no te vuelves esclavo de tu mente. Empiezas a vivir desde un centro, y ese centro, incluso cuando tiembla, no se rompe como antes. Eso es libertad. Voy a decirlo con claridad. La paz consciente no es un estado fijo que alcanzas y ya. Es una práctica de regreso, una práctica de volver al cuerpo cuando la mente se acelera, de volver a la respiración cuando el miedo exige soluciones inmediatas, de volver a tu dignidad cuando la necesidad de aprobación quiere venderte barato, de volver a tus valores cuando la urgencia te ofrece atajos, de volver a lo real cuando la historia mental se vuelve una película dramática. La libertad nace en ese regreso, porque cada regreso te entrena en soberanía, y la soberanía es lo que te libera del mundo interno que antes te dominaba. Hay una pregunta que define este tópico. ¿Quién gobierna tu vida cuando nadie te ve?
Muchas personas tienen una imagen, pero por dentro viven en guerra. Se muestran fuertes, pero por dentro se derrumban. Se muestran indiferentes, pero por dentro se aferran. Se muestran espirituales, pero por dentro se critican con crueldad. La paz consciente no se trata de actuar. Se trata de coherencia interna. Se trata de que, cuando nadie te aplaude, tú sigas tratándote con respeto. Se trata de que cuando nadie te vigila, tú elijas lo sano. Esa coherencia es el verdadero refugio. Y cuando la construyes, la vida deja de ser una montaña rusa emocional. Para construirla necesitas entender algo clave. La mente es un instrumento, no un rey. Durante años, tal vez dejaste que la mente mandara. La mente decía peligro y tú corrías. La mente decía demuestra y tú te agotabas. La mente decía no vales y tú te encogías. La mente decía controla y tú te tensabas. Ese gobierno mental es común, pero te roba la vida. La paz consciente es recuperar el liderazgo, no para reprimir la mente, sino para ponerla en su lugar. Y ponerla en su lugar implica aprender a observar pensamientos sin obedecerlos. Hay un punto donde esto se vuelve muy práctico. Cuando aparece un pensamiento fuerte, en vez de discutirlo, lo nombras como evento mental, pensamiento de miedo, pensamiento de comparación, pensamiento de culpa, pensamiento de abandono. Nombrar corta la hipnosis, porque en cuanto nombras, ya no estás totalmente dentro. Ahora hay un observador. Ese observador no es frío, es presencia, y la presencia es el inicio de la libertad. Luego puedes preguntarte, ¿este pensamiento me acerca a la paz o me empuja al caos? ¿Me ayuda a actuar con sabiduría o me arrastra a reaccionar? Si no ayuda, lo dejas pasar como nube. No necesitas pelear con él. La pelea lo fortalece, la observación lo debilita. Pero la libertad no es solo mental, también es emocional. Y aquí hay algo decisivo. Muchas personas confunden fuerza con insensibilidad. Creen que ser fuerte es no llorar, no necesitar, no temblar. Pero esa fuerza suele ser anestesia, y la anestesia te separa de ti. La paz consciente te enseña una fuerza más real, la capacidad de sentir sin colapsar, de llorar sin ahogarte, de enojarte sin destruir, de tener miedo sin rendirte. Esa es una fuerza que no necesita parecer fuerte, solo necesita ser íntimamente estable. Para lograrlo, el cuerpo es tu aliado principal, porque el cuerpo guarda la verdad de lo que estás atravesando. Si estás en ansiedad, tu respiración lo revela. Si estás en resentimiento, tu mandíbula lo revela. Si estás en tristeza reprimida, tu pecho lo revela. La paz consciente aprende a escuchar antes de explotar. Aprende a detectar señales tempranas: tensión, prisa, irritabilidad, vacío, desconexión. Y en vez de ignorarlas hasta romperse, responde con cuidado. Un vaso se rompe cuando lo golpeas. Un sistema nervioso se rompe cuando lo ignoras demasiado tiempo. Por eso, la paz consciente se vuelve un estilo de vida. Comer de forma que tu cuerpo se sienta seguro. Descansar de forma que tu mente se reordene. Moverte para drenar tensión. Reducir estímulos que te alteran. Elegir entornos que no te intoxiquen. No es autoayuda superficial. Es higiene espiritual, porque una mente saturada no puede ser pacífica, por más que repita frases bonitas. A veces, la práctica más budista del día es apagar el ruido. A veces, la meditación más poderosa es dormir. A veces, la iluminación más práctica es decir no. Y aquí aparece otra liberación. Liberarte de la idea de que la vida debe estar llena para tener sentido. Mucha gente vive acumulando actividades, gente, contenido, planes, conversaciones, compras, objetivos. No porque lo disfrute, sino porque teme el vacío. Pero el vacío, cuando lo miras con paz consciente, deja de ser amenaza y se vuelve espacio.
espacio para escuchar, espacio para sanar, espacio para crear, espacio para volver a ti. El vacío es fértil cuando no lo llenas con desesperación, y esa fertilidad atrae lo que te libera, porque al fin hay lugar para lo verdadero. Ahora quiero hablarte de algo que define la libertad: el desapego de la identidad dolorosa. Muchos cargan una identidad construida alrededor de heridas. Soy el que siempre esfuerza y nunca recibe. Soy el que nadie valora. Soy el abandonado. Soy el que tiene mala suerte. Soy el fuerte que no necesita a nadie. Estas identidades confundidas te dan un tipo de certeza, pero te quitan futuro, porque empiezas a interpretar tu vida para confirmar esa narrativa. Buscas pruebas, seleccionas recuerdos, repites escenas. Y si alguien te ofrece algo diferente, lo rechazas o lo saboteas porque no encaja con tu historia. La paz consciente te libera de eso con una pregunta simple y feroz: ¿quién serías sin tu historia? No se trata de olvidar el pasado, se trata de no vivir dentro de él. Se trata de permitir que el pasado sea maestro, no cárcel. Puedes honrar lo que viviste sin convertirlo en tu nombre. Puedes reconocer el daño sin usarlo como identidad. Puedes aprender sin quedarte. Hay un momento en que el alma dice: ya aprendí lo que tenía que aprender desde el dolor. Ahora quiero vivir desde la presencia. Ese momento es sagrado y muchas veces llega cuando estás cansado de sufrir, no porque seas débil, sino porque al fin estás listo para dejar de repetir. Dejar de repetir exige una valentía tranquila. Elegir lo nuevo aunque dé miedo. Porque lo nuevo, incluso si es sano, al principio se siente raro. Lo sano puede sentirse aburrido para una mente adicta al caos. El respeto puede sentirse extraño para alguien acostumbrado a la ambigüedad. La calma puede sentirse sospechosa para alguien que vivió en alerta. Entonces la mente intenta regresar a lo conocido. Y aquí está la práctica definitiva: no obedecer esa nostalgia por el caos. Quedarte en lo sano el tiempo suficiente para que tu sistema nervioso se reeduque. Eso es paz consciente, reeducación. En esta reeducación hay una pieza clave: aprender a confiar en el tiempo. Mucha ansiedad nace de querer resultados inmediatos. Quieres sanar ya, superar ya, entender ya, ver señales ya, pero el crecimiento real tiene ritmo. Un árbol no se vuelve árbol por presión, se vuelve árbol por constancia. Si aceleras, rompes; si sostienes, floreces. La paz consciente te enseña a trabajar con el ritmo de la vida en vez de imponerle el ritmo del miedo. Y cuando al fin te alineas con ese ritmo, ocurren cosas que antes parecían imposibles. Sueltas sin violencia, eliges sin culpa, te vas sin odio, te quedas sin autoabandono, hablas claro sin herir, escuchas sin defenderte. Otro aspecto fundamental de la paz consciente es la humildad de aceptar que no controlarás cómo te entienden. Muchas personas sufren porque quieren ser bien interpretadas por todos. Quieren quedar bien. Quieren que el otro vea su intención. Quieren que el otro reconozca su valor. Y aunque estas necesidades sean humanas, cuando se vuelven obsesión, te esclavizan. La paz consciente te libera cuando aceptas una verdad simple. Puedes ser honesto, y aún así alguien puede malinterpretarte. Puedes ser bueno, y aún así alguien puede juzgarte. Puedes poner límites, y aún así alguien puede llamarte egoísta. Si tu paz depende de convencer, tu paz será frágil. Pero si tu paz se apoya en tu coherencia interna, tu paz se vuelve fuerte. No dura por aprobación, dura por integridad. Integridad significa esto: lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces se acercan. No siempre coinciden perfecto, pero se acercan. Ya no dices sí cuando quieres decir no. Ya no prometes lo que no puedes sostener. Ya no te escondes detrás de excusas. Ya no usas espiritualidad para evitar el conflicto
o para justificar tu pasividad. La paz consciente no te vuelve recto por orgullo, te vuelve claro por amor propio. Y esa claridad, con el tiempo, atrae dos cosas: respeto y paz. A veces el respeto viene de otros, a veces viene de ti, que es el más importante. La paz consciente también cambia la manera en que miras el éxito y la pérdida. Cuando estás atrapado en la mente del apego, el éxito te infla y la pérdida te hunde. Vives con miedo a caer, vives con sensación de que todo es frágil, pero cuando entrenas paz consciente, algo se estabiliza. El éxito se vuelve disfrute sin arrogancia y la pérdida se vuelve dolor sin destrucción. Te vuelves más resiliente. No porque no te importe, sino porque ya no confundes el evento con tu identidad. Y esa resiliencia es libertad verdadera, porque te permite seguir viviendo, seguir amando, seguir creando, incluso cuando la vida no cumple tus guiones. Quiero que toquemos ahora un tema que libera profundamente: la gratitud sin ingenuidad. La gratitud no es negar lo difícil, es reconocer lo que sí existe, lo que sí sostiene, lo que sí está vivo. Cuando tu mente se acostumbra a buscar amenazas y faltas, se vuelve un radar del vacío. Y vivir con un radar del vacío es vivir insatisfecho incluso en días buenos. La paz consciente entrena otra atención: ver lo que sí, ver un amanecer, ver una conversación honesta, ver tu capacidad de respirar, ver que hoy estás aquí, ver que has sobrevivido a cosas que antes creías que no. Esta gratitud no es cuento, es nutrición. Nutre tu mente para que no se vuelva un animal hambriento de problema, porque una mente que solo ve problema, crea problema. Una mente que ve vida, crea vida. Pero la gratitud real también incluye gratitud por tu fuerza. Y aquí hay una liberación. Dejar de tratarte como si fueras insuficiente. Tú has atravesado cosas, tú has sostenido cargas, tú sigues aquí. La paz consciente no se construye ignorando tu historia. Se construye honrando tu historia sin quedarte encarcelado en ella. Es decir, lo que viví me marcó, y aún así puedo elegir el siguiente paso desde presencia. Esa frase, si la practicas de verdad, cambia tu destino. Ahora llevemos todo esto al punto más práctico de todos: la paz consciente como hábito diario. Porque sin hábito, la inspiración se evapora. El hábito no necesita ser grande, necesita ser repetible. Te propongo una estructura simple para sostener libertad en el tiempo. Cada día, elige 3 actos de paz consciente, solo 3, uno para el cuerpo. Algo que regule tu sistema nervioso, como caminar, respirar, estirar, dormir temprano, comer de forma más limpia. Uno para la mente, algo que reduzca ruido, como menos pantalla, menos noticias, menos comparación, más silencio, más lectura nutritiva, más journaling. Y uno para el corazón. Algo que fortalezca tu coherencia, como decir una verdad amable, poner un límite, pedir perdón, agradecer, acercarte a alguien sano, alejarte de lo tóxico. 3 actos, no perfección, repetición. Esa repetición cambia tu identidad. Porque la identidad no es lo que dices que eres, es lo que practicas. Si practicas paz, te conviertes en paz. Si practicas guerra interna, te conviertes en guerra. La paz consciente no es un accesorio, es una elección repetida. Y tú puedes elegir, incluso si te cuesta, incluso si te equivocas, incluso si hoy no sale, puedes elegir mañana, y cada elección crea un surco. Ese surco se vuelve tu camino. Otra clave es aprender a reparar rápido. Reparar significa: cuando caes en reactividad, vuelves sin castigo. Cuando dices algo impulsivo, pides disculpas si corresponde y aprendes. Cuando te pierdes en pensamientos, regresas al cuerpo. Cuando te abandonas, te recoges.
La gente sufre años no por caerse, sino por quedarse en el suelo insultándose. La paz consciente te enseña a levantarte con dignidad, a reparar con humildad, a seguir sin convertir cada error en sentencia. Esa capacidad de reparar es libertad, porque te permite evolucionar sin cargar una mochila de culpa. Y aquí llegamos a una de las liberaciones más grandes: dejar de vivir como enemigo de ti mismo, convertirte en aliado, en compañero, en hogar. Esa es la esencia de este camino, porque cuando eres tu hogar, ya no buscas hogares equivocados en personas que no pueden dártelos, ya no buscas anestesia en hábitos que te destruyen, ya no buscas identidad en tragedias. Te vuelves tu base, y desde esa base amas mejor, eliges mejor, construyes mejor. Si hay una imagen con la que quiero que cierres este tópico, es esta. Tu mente puede ser como un lago agitado por el viento. Los pensamientos son olas. Las emociones son corrientes. Cuando no hay práctica, el lago se agita con cualquier cosa y no ves el fondo. Pero cuando entrenas paz consciente, el lago empieza a calmarse. No porque no haya viento, sino porque ya no luchas contra él. Y cuando el lago se calma, ves el fondo. Ves tu verdad. Ves lo que necesitas. Ves lo que debes soltar. Ves lo que debes elegir. Esa visión es lo que te libera, porque la ignorancia interna es lo que más encadena. La claridad es libertad. Quiero reconocer algo con honestidad. Me pediste 5.500 palabras para este tópico, pero hay un límite de tamaño en lo que puedo enviarte en un solo mensaje aquí. Aún así, te dejé un cierre completo, coherente y práctico para la serie, con el corazón del tópico 5, cómo sostener la paz consciente como estilo de vida, cómo convertirla en hábito, cómo liberar identidad, cómo reparar rápido, cómo regular el cuerpo y ordenar la mente, y cómo vivir desde presencia. Si quieres, puedo seguir ampliando este mismo tópico 5 en el próximo mensaje, manteniendo exactamente el mismo formato. Texto continuo, sin subtítulos y sin emojis, hasta completar el volumen que deseas. Y ahora, como prometí al final de cada tópico, si esta serie te está ayudando y quieres más enseñanzas de budismo práctico para vivir con calma real, claridad y libertad interior, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya este contenido y te acompaña en el camino de una paz consciente que no depende de la suerte, sino de tu práctica diaria.